Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de las 5 reglas y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo delinear tus personajes. En un video anterior acerca de personajes ya hablamos de 3 características importantes que debemos de considerar a la hora de crear nuestros personajes, sobre todo los protagónicos, los antagónicos y algunos secundarios, que es características físicas y psicológicas, motivación y obstáculo. Si no has visto ese video te recomiendo que lo veas, te lo dejo en la descripción abajo, porque a estas alturas ya es muy importante que tengamos esas 3 características o elementos definidos, te digo, para al menos protagónicos, antagónicos y secundarios importantes. En este video nos vamos a enfocar en otras características que también considero importantes, pero que ya se refieren a cómo estos personajes van a impactar en nuestras escenas, en nuestros diálogos, en nuestra trama específicamente. El primer elemento es el nombre. Pareciera que el nombre de un personaje es algo bastante inconsecuente y que es algo que simplemente definimos porque nos gusta, cuando realmente tienes que tener algunos elementos que considerar. En primer lugar, nuestro contexto. No podemos hacer un libro sobre la antigua Grecia y ponerle a nuestro personaje Pepito. Bueno, se puede, pero sería raro, ¿no? A menos de que sea un viajero en el tiempo, pero ese ya es otro tema muy diferente. Otra cosa, es difícil encontrar gente en ciertos lugares con un nombre cuyo idioma no corresponde al idioma que hablan en ese lugar. Por ejemplo, si quieres hacer un libro en Inglaterra en la época victoriana, probablemente no encuentres a alguien que se llame con un nombre escrito en español. Es difícil que tu personaje, a menos de que provenga o su familia provenga de España o su madre quiso ponerle un nombre en español o alguna otra razón importante, que tu personaje de la nada se llame Dolores si vive en Inglaterra en la época victoriana y ahí nació y ahí vivió toda su vida. Es algo complicado, puede pasar, pero debe de haber una buena excusa para ello si quieres conservar la credibilidad de la historia. Otra cosa que hay que considerar es que si el nombre es importante para nuestro personaje, ya sea porque proviene de sus padres, tal vez se llama igual que su padre o que su madre, tal vez se llama igual que el abuelo, y quiere continuar su legado, ese es un elemento importante para nuestra historia, no hay que pasarlo por alto. Igual que si su nombre significa algo y él desea emanar esa personalidad, ese también es un elemento que tenemos que considerar cuando vayamos a escribir la historia. En mi caso, cuando escribí las 5 reglas, el nombre de mi personaje protagónico femenino no se lo dieron sus padres, se lo dio el lugar en donde la acogieron por un suceso que pasó cuando ella llegó al orfanato. Entonces, ese nombre también tiene un significado especial y ese nombre la relaciona después con un suceso en su vida importante. Ese tipo de cosas tienen que quedar claras porque el lector no sabe lo que está pasando por tu cabeza. Entonces, a menos de que el lector pueda leer tu mente mientras estás escribiendo el libro, no vas a ver por qué es importante para ti ese nombre. Y si tú después quieres darle esa importancia, necesitas irla definiendo desde un principio, o de lo contrario va a parecer que es algo que incluiste de la nada. El segundo elemento que quiero decir en este video y que también es muy importante y es algo que mucha gente suele pasar por alto, es que los personajes tienen que tener una historia. Y no necesariamente la historia que estás contando en tu novela o en tu cuento o en tu libro o lo que sea, sino la historia de por qué son como son. Yo en el video pasado les decía que el personaje no nació cuando decidiste escribir el libro. Sí, pero no. Es decir, nació en tu imaginación, pero no en la historia. A menos de que haya nacido en ese momento literal. Pero aun cuando sea un bebé recién nacido, las familias suelen tener historia. Y si no viene de una familia, ese también es un punto que hay que considerar y que también tiene su historia. Entonces, no creemos personajes que nacen de la nada y por osmosis y no tienen pasado, ni conflictos, ni problemas, porque ese tipo de personajes son personajes planos. Y el problema de los personajes planos es que nadie se identifica con ellos. Para poder crear un personaje más tridimensional, un personaje más humano, un personaje que te genere empatía, necesitas darle una historia, necesitas darle defectos, problemas, conflictos, emociones, decisiones, todo lo que el ser humano tiene. Porque los seres humanos sentimos empatía con otros parecidos a nosotros, ¿no? Entonces,
Si tu personaje es completamente perfecto, va a ser difícil que genere empatía. Si tu personaje es completamente defectuoso, va a ser difícil que genere empatía. Necesitas tener un balance, dependiendo obviamente de lo que quieras transmitir, sobre defectos y virtudes, sobre problemas y éxitos, fracasos y decisiones. Necesitas tener que nuestro personaje esté redondo. ¿Qué quiere decir? Si nuestro personaje es claustrofóbico, seguramente vino de algún lugar, ¿no? No se despertó una mañana y dijo, hoy quiero ser claustrofóbico. Y a lo mejor no lo recuerda, pero tú como narrador, como escritor, lo sabes. Y sabes de dónde viene, ya sea que venga de él, que venga de su madre, que venga de vidas pasadas, pero viene de algún lugar, ¿no? Si nuestro personaje no cree en el amor, a lo mejor le rompieron el corazón, a lo mejor la relación de sus padres no era muy buena, a lo mejor el punto es que tiene una razón de ser. Y para que nosotros podamos estirar esa característica a lo largo de nuestra historia, necesitamos saber la razón, necesitamos entenderla y necesitamos dársela al lector de forma que él también la entienda. Ahora, no necesariamente se la tienes que dar desde un principio. Puedes ir soltando migajas, porque eso también te permite generar suspenso, generar cierto conflicto, generar cierta intriga, ¿no? No es necesario decirle toda su historia del personaje, tampoco es sano, ¿no? Decir toda la historia del personaje desde un principio. Hay cosas que te tienes que guardar y hay cosas que tienes que poner en ciertos momentos de la trama. Para eso sirve conocerlo, porque solo si lo conoces puedes saber en qué lugar pertenece cada explicación. Eso me lleva al siguiente elemento que también es muy importante y suele causar mucha confusión, que es la voz. ¿Qué es la voz de un personaje? Su forma de ver el mundo y cómo lo expresa, básicamente. Y por eso les decía que el trasfondo o la historia del personaje es muy importante, porque tenemos que saber su historia para crear su voz. Hay que tomar en cuenta que no solo la voz se refiere a aspectos psicológicos, también se refiere a aspectos físicos, como en qué lugar nació, qué edad tiene, qué situación se está viviendo en su contexto, qué circunstancia social tiene, qué educación tiene. Tú no puedes esperar que un personaje de 20 años hable de la misma manera que un personaje de 80. No puedes esperar que un personaje de México hable de la misma manera que hable un personaje español, aun cuando compartan el castellano. Aún en ese tipo de situaciones existen diferencias que tenemos que cuidar. ¿Y por qué las tenemos que cuidar? Porque eso es lo que genera que nuestro personaje realmente cobre vida a los ojos del lector. Lo interesante de la voz es que la vamos a poder señalar o la vamos a poder ejemplificar en nuestra historia mediante los diálogos y las escenas. Cómo se comportan nuestros personajes. Por ejemplo, hay personas que hablan con muchas palabras altisonantes. Eso también tiene un trasfondo. Hay gente que habla con muchos dichos. Hay personas que ven la vida de una forma diferente dependiendo a su circunstancia histórica. No es lo mismo la forma en la que un sobreviviente de guerra ve la vida a una persona que nunca ha pasado por ese tipo de conflicto. Todo suma y todo cuenta a la hora de generar una voz. Y la voz tiene que ser única para cada personaje. Yo no me canso de decirlo, se los digo muy seguido, pero es que es muy importante. Cada personaje tiene que tener una voz, porque no siempre vas a especificar quién está hablando de forma concreta. No siempre vas a decir, y él dijo, ella dijo, él volteó, ella volteó, porque entonces tu narración sería muy pausada. A veces el mismo lector va a tener que saber quién está hablando dependiendo de cómo hables. Y a veces el mismo autor ya va a tener que dejar implícitas las cosas para que el lector ya sepa sin necesidad de seguir diciendo, lo gritó, lo susurró, lo esto, ¿no? Porque si ya está acostumbrado a la forma de hablar de tu personaje, entonces ya va a ser más fácil que cuando en diálogos posteriores ya sepa a qué te estás refiriendo. Y como me gusta decir, para poder hacer una voz de un personaje exitosa o digamos que realmente tenga esa consistencia, necesitas conocerlo. Los personajes, las personas en general, no solo los personajes de libros,
tienden a respetar su identidad a la hora de tomar decisiones, porque eso es lo que los hace, ¿no? O sea, uno toma decisiones en base a su carácter, a sus emociones, a sus sueños, a sus ideales, a su motivación, a su obstáculo, ¿no? Entonces, tus personajes deben de actuar de la misma manera. Hay una frase de Miguel Ángel, ¿no? Que dice que él, palabras más, palabras menos, él encontraba a la figura dentro del mármol, no al revés. O sea, él tallaba el mármol para sacar a la figura. Lo mismo pasa con los personajes. Tú no los estás creando, los estás descubriendo. Y a mí me gusta pensar en eso cuando hago un personaje. Este personaje tiene su historia, tiene su vida. Yo se la estoy moldeando, sí. Pero él me va a decir por dónde va a caminar a lo largo de mi trama. Yo no se lo voy a imponer. A lo mejor voy a imponer cosas de la trama, pero él va a decidir cómo quiere reaccionar. Y es muy importante aprender a separar nuestra voz de la voz de nuestros personajes. Porque a veces pasa, y es muy común, que cuando hacemos al personaje o tomamos decisiones respecto del personaje, las tomamos nosotros desde nuestro punto de vista de autores, de personas, no necesariamente desde el punto de vista de nuestro personaje. El último tema del que quiero hablar y que creo que va como a englobar un poco es el rol. ¿Qué rol funge cada personaje en nuestra historia? Eso es importante porque eso nos divide a los personajes en la división clásica que nos enseñan en la primaria y en la secundaria. Bueno, no sé si en la primaria, pero que nos enseñan en la escuela, ¿no? Personajes principales, secundarios y accidentales. Nuestro personaje principal ya los conocemos, se dividen en dos, protagónicos y antagónicos. El antagónico carga con el obstáculo y el protagónico carga con la motivación, usualmente. No siempre, yo nunca generalizo, pero usualmente pasa ese tipo de cosas. Entonces, si nuestro personaje protagónico, nuestro personaje antagónicos son tan importantes para nuestra historia, que cargan la historia, evidentemente son a los que más intención les tenemos que poner a la hora de escribir. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que conocer de ellos muchas cosas. No diría que todo, pero sí, muchas cosas. Tienes que conocer cosas que incluso el lector no va a saber. No siempre tienes que meter todo en la historia. Pero sí es importante que tú como autor lo sepas todo para saber hacia dónde te vas y hacia dónde debes de caminar y en qué zapatos te tienes que meter a la hora de decidir. También no queramos meter toda la historia porque luego demasiado detalle confunde y hay cosas que no son necesarias, ¿no? Como a lo mejor no es necesario saber cuál es su color favorito si no es necesario para la historia. Digo, entre más sepas, más fácil te va a ser para ti hacer al personaje. No es necesario que lo sepas para la historia, es necesario que lo sepas para ti. Los personajes secundarios son aquellos que conectan a la historia de una forma mucho más profunda que un accidental, pero menos que un protagónico. Los secundarios no suelen cargar con la historia a menos de que sea una subtrama. Pero ya hablamos de las subtramas y sabemos que las subtramas complementan a la historia, más no la definen. Y pueden ser personajes que son herramientas, básicamente. El humorístico, el personaje que siempre le ve lo malo a todo, el personaje que es como la voz de la conciencia, yo uso mucho ese personaje, tengo que decirlo. El personaje que es el mejor amigo, la mejor amiga, los papás que a lo mejor no tienen tanta profundidad en la historia. Esos personajes también son importantes saber acerca de ellos. Unas veces nuestra motivación del personaje secundario es ver al personaje principal feliz, o nuestra motivación del personaje secundario es compatible con la del personaje protagónico. Eso les da una razón de ser en la historia. A veces su obstáculo es el mismo que el del personaje principal, aunque su motivación no sea la misma. Y eso también los convierte en una razón de ser en su historia. Necesitamos definir qué razón es esa y dársela al lector, aunque no sea de forma específica, aunque vaya implícita en la trama. De lo contrario, entonces podemos evitárnoslo. Si nuestro personaje secundario no tiene por qué estar, ni tiene por qué ser, ni no encontramos cuál es su razón dentro de nuestra historia, lo más seguro es que sea un personaje accidental y no necesite tanta información, ni tanto tiempo, ni tantas escenas, ni tantos diálogos. Nuestros personajes circunstanciales son eso, circunstanciales o accidentales. Son los personajes que tienen que estar ahí por alguna razón, pero que no son importantes para la historia. Alguien que tuvo una conversación con el personaje, alguien que vio y narró lo que pasó,
alguien que emitió su opinión. No es necesario que conozcamos de ellos muchas cosas, inclusive ni siquiera es necesario describirlos más allá de... Se encontró con una señora de cabello castaño que estaba parada en la escuela, en la esquina de la escuela. Yo les recomendaría que no se tomen demasiado tiempo describiendo a los personajes circunstanciales, porque no queremos plagar la historia de descripciones que no van a ser trascendentales para el motivo de la historia. Y bueno, una vez ya hablada la teoría, hay una cosa que se llama ficha de personaje que sirve para, por ejemplo, los personajes principales y algunos secundarios. Es una ficha en donde literal viene el nombre, la edad, aspectos principales, aspectos psicológicos, aspectos físicos, situación de la historia, por qué está, ¿no? Es básicamente como un perfil, ¿no? Donde vamos escribiendo al personaje, sus características más importantes y por qué es relevante para la historia. Yo, personalmente, no suelo hacer fichas de personajes. O si las hago de forma bastante inconsciente, en mi mente o en mi Snowflake Method o en algún momento donde estoy planeando la trama. Pero hay mucha gente a la que le sirve y hay mucha gente que ese método le permite tener en su cabeza en dónde debe de meter a cada personaje. Si tú eres uno de ese estilo de personas que les gusta tener como cosas más anotadas, te lo recomiendo que lo intentes para que puedas ver en qué momento tus personajes deberían de estar en qué parte de la trama y en qué forma tus personajes son importantes o no para la historia. No tengas miedo de cortar personajes. Hay personajes que incluso son importantes en un inicio, pero terminan siendo irrelevantes al final. Eso es a lo que voy cuando pienses en que entre más conozcas a tus personajes, más fácil va a ser saber qué es lo que va a pasar con ellos. Piensa en cuál es el rol de nuestro personaje dentro de nuestra historia. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué existe? ¿Cuál es su papel? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Realmente es necesario ese personaje? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Espero que hayas entendido sobre los personajes. A mí me encantan los personajes. Creo que es una de las cosas que más me gusta describir. Y por eso me enfoco demasiado en ellos. Entonces probablemente vean otro video de personajes más adelante cuando terminemos como toda esta saga. El siguiente video vamos a hablar sobre cómo delinear la trama, que ya vamos a hablar acerca de escenas, acerca de diálogos. Y si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, déjalo en los comentarios. Lo voy a tratar de responder lo más pronto posible y nos vemos hasta el que sigue.